Bienvenidos. Hoy continuamos con la clase 3 de tejido epitelial. Esta va a ser la última ya de epitelio. Nosotros acá vamos a dar más que nada lo que es el epitelio glandular, ¿sí? Pero bueno, vamos a ir recordando, ¿sí? El tejido epitelial, uno de los tejidos o de los cuatro tejidos básicos. Por otro lado, eran todas células yuxtapuestas, ¿sí? Con escasa sustancia intercelular y avascular, ¿sí? Características que siempre tenemos que tener en cuenta de lo que es el tejido epitelial. Claro, nosotros vamos a empezar a hablar de un epitelio glandular. Cuando uno habla de un epitelio glandular, lo primero que se me tiene que venir a la cabeza es que tiene que haber secreción acá. Entonces, claro, dentro de este epitelio glandular, ¿sí? ¿Cómo lo podemos clasificar? Según la secreción. Uno dice, bueno, mira, produzco una secreción hacia el exterior, exócrino, exo afuera. Produzco una secreción hacia el interior, endo, adentro, ¿sí? En realidad ahí suele ir al torrente sanguíneo, estamos hablando de hormonas. Y vamos a tener órganos que tengan la posibilidad de producir tanto una secreción exócrina como endocrina, el cual se le dice anfícrino o directamente mixto, ¿sí? Y algo que hay que recordar, las glándulas exócrinas, ustedes van a ver que por lo general presentan conducto excretor, ¿sí? Más que nada cuando son multicelulares y tengo un adenómero y un conducto. En cambio, las glándulas endocrinas, como yo voy al torrente sanguíneo, no presentan conducto excretor. Esto es una característica bastante interesante para diferenciar entre exócrina y endocrina. Por otro lado, nosotros vamos a ver mecanismos de secreción y señalización. ¿Por qué? Toda glándula exócrina, dentro de su mecanismo de secreción, se puede clasificar en tres grupos, ¿sí? Uno dice, mira, merocrina o écrina, es esta primera imagen que ustedes ven acá, porque yo tengo una célula que produce una secreción sin modificarse su citoplasma y la membrana apical. Es decir, se pierde la membrana, hay alteración de la membrana por ese proceso de exocitosis, ¿sí? Pero fíjense que no se pierde, ¿sí? Ven los puntitos negros que representan la secreción. Así como se le puede llamar merocrina o écrina, al segundo caso, ¿sí? Se le puede llamar, ¿sí? Apócrino. Es decir, yo tengo una célula que lo que hace es producir una secreción, pero se pierde parte, ¿sí? Del citoplasma o hay pérdida apical, ¿sí? De citoplasma y membrana. En cambio, cuando yo hablo de una secreción holócrina, como que la célula se destruye y ella forma parte de la secreción, ¿sí? Ahí estamos hablando de holócrina. Ahora, ¿qué pasa? Si yo hablo de una secreción endocrina, generalmente las glándulas endocrinas producen una hormona, esta hormona es exocitada hacia lo que va a ser el torrente sanguíneo y ahí desde el torrente sanguíneo viaja a distancia a otro órgano, ¿sí? Cuando uno dice una señalización parácrina, nosotros decimos que es una célula, produce una secreción, esa secreción va al torrente sanguíneo y ahí por el torrente sanguíneo influye en la célula vecina, ¿sí? En la célula vecina. Y por último, una celularización autócrina, ¿sí? Cuando es autócrina, yo voy a encontrar que se produce, una célula produce una secreción y esa misma secreción la autorregula, ¿sí? Vamos a tener varios ejemplos. Ahí, por ejemplo, para secreción autócrina influye mucho cuando uno habla de fisiología, ¿no? Por ejemplo, la hormona T4 que produce la glándula tiroides, que puede regular a las células foliculares, el factor liberador de corticotrofina, que produce el hipotálamo, que puede regular a sus propias neuronas que lo producen. Cuando uno habla de secreción parácrina, podemos estar hablando de las células delta del páncreas sobre las células alfa y beta, que inhiben la secreción, son células que son vecinas, ¿sí? Un poquito más para lo que es una parte un poquito más fisiológica, más que histológica. Muy bien, entonces vamos con estas tres primeras, ¿no?
Dentro de las glándulas exócrinas, ¿sí? Lo primero que uno puede clasificar es por el mecanismo de acción, no es la única forma de clasificar, ¿sí? Fíjense cómo en la primera, merocrina o écrina, podríamos hablar de las glándulas sudoríparas de la piel, ¿sí? Que pueden ser merocrina o écrinas, que tiene como finalidad producir sudor, ¿se entiende? ¿Sí? Muy bien. Fíjense cómo una célula produce una secreción, ¿sí? Y no se modifica, ¿sí? Ahí en ese borde apical. Por otro lado, la apócrina, recuerden que tenía una célula, ¿sí? Que al producir la secreción, lo que hacía era perder parte de ese citoplasma y membrana en ese borde apical. En cambio, las células holócrinas, acuérdense que ellas se destruían y, ¿sí? Y eso era lo que era parte de lo que era la secreción. ¿Sí? Esto como para tener en cuenta, eh, por ejemplo. Apócrina, hay células o hay glándulas sudoríparas, sí, que no tienen función de la termorregulación, ¿sí? Sino que tiene que ver con ciertas zonas, ¿sí? Por ejemplo, en la región perianal, en lo que es el surco mamario, ¿sí? Que son productoras de tipo olor, de feromonas, ¿sí? Cuando uno habla de holócrina, estoy hablando de las glándulas sebáceas, si quieren poner un ejemplo para cada una. Ahora, otra forma de dividir a las glándulas exócrinas es según el número de células. Claro, si es una sola, uno puede decir que es unicelular, muchas células multicelular. Cuando uno habla de una sola célula, generalmente la célula más importante, la cual uno describe, es la célula caliciforme, ¿sí? Estas la vamos a ver en el tubo digestivo, lo vamos a ver en el respiratorio, ¿sí? Estas son las que producen mucina, ¿sí? Mucus, si le quieren decir de otra forma, o el propio moco, ¿sí? Que está formado por proteínas y glucosaminoglicanos. Eso hace que se puedan teñir con Alcian Blue, que es una tinción específica, y si uno va a una tinción de tipo hematoxilina eosina, ¿sí? No se alcanza a colorear. ¿Estamos? Muy bien. Y después multicelulares. Lo que pasa es que cuando uno habla de multicelular, yo puedo encontrar el epitelio extendido en la superficie, ejemplo estómago. Yo puedo encontrar unas glándulas intraepiteliales del ITRE que se encuentran en la uretra, y si no, la glándula que nosotros generalmente describimos, en el cual vamos a encontrar un conducto excretor que se puede modificar esa secreción y el adenómero, que en el adenómero es donde se produce la secreción. ¿Estamos? Muy bien. Si uno tuviera que clasificar, ¿sí? Fíjense cómo los conductos excretores desde los más chiquititos, cuando uno ve los órganos, se pueden llamar intercalar, estriado, interlobulillar, excretor. Generalmente empiezan siendo cúbico simple, cilíndrico, pseudo, estratificado cilíndrico, hasta terminar en bitriestratificado, en ese conducto excretor grande de esa glándula. También los puedo clasificar si es simple o compuesto, ¿sí? Y después si se ramifica o no se ramifica. Y recuerden que nosotros a nivel del conducto excretor, nosotros vamos a modificar, ¿sí? Esa secreción. En cambio, el adenómero, que era lo que producía la secreción, dentro de esos adenómeros, nosotros decíamos, mira, los que parecen un tubito de ensayo cuando uno lo ve, ¿sí? La parte negra acá sería el conducto excretor, la parte de color, ¿sí? Rosada, estaríamos hablando del adenómero, ¿sí? Ven que parece como un tubito de ensayo, se le dice tubular. Las que se enrollan sobre sí misma, se les dice glomerular. Las alveolares se caracterizan por tener una luz muy amplia, células chiquitas, ¿sí? Más bien planas. Después las globular, ¿sí? Suelen tener secreción en su interior. Y por lo menos las que nos interesan mucho, ¿sí? Son los famosos acinos, que tienen una luz muy pequeña y células grandes, ¿sí? Estos acinos son las que se clasifican en serosos, mucosos y mixtos, ¿sí? Acá hay, para que ustedes diferencien, después lo vamos a hacer un poquitito más grande, ¿sí? Eh, ¿Qué pasa?
Este adenómero, ¿sí? Acuérdense que presentan, aparte de la membrana basal y de las células del adenómero, tiene que haber células mioepiteliales, que son las que se contraen y pueden llevar la secreción, ¿no? Hacia el túbulo o hacia el conducto excretor. Muy bien. ¿Qué pasa? Los acinos los tengo que conocer muy bien. Dentro de esos acinos, ¿sí? Hay acinos serosos, acinos mucosos y acinos mixtos. Dentro de los acinos mucosos, por ejemplo, los encuentro en las glándulas palatinas. Fíjense cómo tienen una luz muy pequeña, ¿sí? Están formados por 3, 4 células. Fíjense que van a haber núcleos más sobre la parte basal o la membrana basal, ¿sí? Los núcleos, bueno, son de cromatina laxa, son acidófilos, generalmente con tinciones como hematoxilina y eosina, chicos, se ven blanquitos, como que no se tiñen, y después ustedes van a ver que, ya sí, si uno por ahí les pone Alcian Blue, se ven turquesa. ¿Esto a qué se debe? Y que muchos producen glucosaminoglicanos ácidos, que es lo que me da la tinción para el Alcian Blue. Ahora, si yo me voy a los acinos serosos, ¿sí? Los acinos serosos es muy importante, tanto la glándula parótida como el páncreas. La diferencia entre la parótida y el páncreas es que la parótida es una glándula exócrina nada más, y tiene los ácidos serosos. En cambio, el páncreas es una glándula mixta. Aparte de tener esos ácidos serosos, tiene la parte endocrina que está representada por los islotes de Langerhans. ¿Sí? Esa es la diferencia entre una glándula y la otra. ¿Qué pasa? Estos también presentan luz pequeña, ¿sí? Como ven acá. Fíjense cómo los núcleos son más redondeados, están entre la parte media y la parte basal, suelen ser de cromatina laxa también, pueden ser células cúbicas altas, cilíndricas, ¿sí? Y lo que hacen es producir, lógicamente, enzimas, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno estudia eh, en lengua, por ejemplo, ¿sí? Presenta sinocerosos que tienen unos conductos excretores que terminan en los surcos circunvaladores, ¿no? Como para diferenciar algunas. ¿Estamos? Y cuando uno ve un acino mixto, ¿sí? Fíjense cómo tengo un acino mucoso, por ahí o este de acá se nota mejor, el acino mucoso con un acino seroso en forma de semiluna, ¿sí? Estos suelen tener conducto excretor que suele ser más acidófilo que el resto de la glándula, ¿sí? Y bueno, y acá yo nombraría dos ejemplos con acinos mixtos. Uno, las glándulas salivales, por un lado la submaxilar o submandibular, que presenta acinos serosos o acinos mixtos a predominio de serosos, y la glándula sublingual que presenta también acinos mixtos, pero a predominio de mucosos. ¿Sí? Una diferencia que podemos encontrar entre una y otra. Muy bien. Por otro lado, nosotros hablamos de las glándulas endócrinas. Las glándulas endócrinas no presentan conducto excretor. Ustedes van a ver que producen la secreción al torrente sanguíneo, salvo cuando uno habla de secreción neurocrina. ¿Sí? Cuando uno habla de neurocrina, estoy hablando de, el mejor ejemplo es hipotálamo neurohipófisis, donde el hipotálamo produce, por ejemplo, unas hormonas que se llaman antidiurética y oxitocina, que van a una neural, ¿sí? A una vía nerviosa. Y por esa vía nerviosa llega hacia la neurohipófisis. ¿Estamos? Un ejemplo para tener en cuenta. Las glándulas endocrinas están muy vascularizadas, ¿sí? Presentan capilares fenestrados, es una característica que suelen tener las glándulas endocrinas, ¿sí? Y siempre recuerden que, claro, yo tengo esas células o esas glándulas endocrinas, producen en general una hormona, esa hormona va al torrente sanguíneo y por el torrente sanguíneo viajo a distancia para que actúe sobre el órgano blanco, órgano target, órgano diana, ¿sí? Le puedo decir célula diana también. ¿Estamos? Muy bien. Ahora, ¿cómo vamos a clasificar estas glándulas endocrinas? Las vamos a clasificar en unicelulares y multicelulares. Las unicelulares, hay unas células muy importantes, se llaman células APUT, ¿sí? Son células secretoras de polipéptidos.
Eh, Otro nombre para las células APUT se le llama argentinafines, ¿sí? Esto tiene que ver con la tinción, ya que se tiñen con sales de plata, ¿sí? Y lo que hacen es producir hormonas o factores polipeptídicos, ¿sí? Un ejemplo que podemos hablar son las células neumoendocrinas en respiratorio, gastroenteroendocrina, por ejemplo, también en tubo digestivo. Y después uno habla de multicelulares, ¿sí? Dentro de esas multicelulares van a ir formando distintas estructuras. Un ejemplo, ¿sí? Sería, por ejemplo, células o glándulas cordonales o reticulares. Las cordonales o reticulares, fíjense, bueno, acá yo hice un dibujo esquemático, ¿sí? Esto es muy importante en la glándula suprarrenal, ¿sí? Yo te diría la zona fascicular, que es donde mejor se nota esto, donde yo veo como cordones de células, ¿sí? Y entre medio veo tejido conectivo, vasos sanguíneos, ¿sí? Muy vascularizado. Entonces, ¿qué pasa? La célula produce la hormona, almacena la hormona, es decir, todo lo hace intracelular, y cuando es necesario, lo libera al torrente sanguíneo. Por eso se considera que son de secreción rápida. El mejor ejemplo, chicos, es el cortisol. El cortisol es la hormona del estrés, entonces yo tengo que actuar rápido. En cambio, hay otras glándulas, ¿sí? Que tienen una estructura más bien folicular, vesicular, ¿sí? Que es el segundo ejemplo. El mejor ejemplo es la glándula tiroides, donde uno habla de los folículos tiroideos, donde, ¿sí? Uno acá está observando, ¿ven? Las células foliculares, bastante cúbicas, se modifica según el estado funcional. En el centro de esa estructura se ve el coloide, ¿sí? Por fuera rodeando tejido conectivo, vasos sanguíneos. ¿Qué pasa? Esta célula necesita los requerimientos a nivel sanguíneo, por ejemplo, para las hormonas tiroideas, el yodo, el, por ejemplo, los aminoácidos, ¿sí? Y lo que hace es empezar a llevar esos requerimientos hacia lo que va a ser el coloide. Ahí en el coloide va a empezar a sintetizar lo que va a ser la hormona. Aparte de sintetizar la hormona, la va a almacenar. Y cuando nosotros necesitemos de esa hormona, va a endocitarla para después exocitarla al torrente sanguíneo. Como verán, ella almacena, produce a nivel extracelular, porque el coloide es extracelular, y es de secreción lenta, ¿sí? Eh, por eso la vida media, por ejemplo, de esa hormona, que es la T4, son 7 días, ¿sí? Eh, Esto hace que ¿sí? Por ejemplo, las cordonales o reticulares, no diga que son de secreción rápida, y las foliculares o vesiculares de secreción lenta. Eso hay que saberlo, ¿sí? Porque, bueno, es una característica, ¿sí? De una y otra. Fíjense que con esto, ¿sí? Veríamos lo que son las glándulas endocrina y exócrina, y después lo que uno habla es las dos juntas, ¿sí? Entonces, cuando uno habla de las dos juntas, yo estoy hablando de, ¿qué le digo? Que son glándulas anfícrinas, mixtas, tienen tanto secreción endocrina como exócrina, generalmente lo terminamos describiendo en todos los órganos, ¿sí? Pero bueno, un ejemplo es el testículo, la parte exócrina son los espermatozoides, la endocrina testosterona. Si voy al ovario, la parte exócrina es el ovocito, la parte endocrina estrógeno, progesterona. En el páncreas, la parte exócrina es el jugo pancreático, estaría representado por los acinos serosos. La parte endocrina estaría representada por lo que va a ser el islote de Langerhans o el islote pancreático, por ejemplo, que ahí produce insulina, glucagón, que son dos hormonas importantes en la regulación de la glicemia. ¿Sí? Con esto nosotros, chicos, damos terminado lo que va a ser tejido epitelial, ¿sí? Acuérdense que la próxima clase vamos a ver tejido conectivo. Nos vemos, hasta la próxima.